Hola chicos, buenas tardes. ¿Me confirman si se me escucha bien? Sí, Anacat. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Catherine Castillo. Voy a empezar con las ponencias del día de hoy. Espero que sea de su agrado y también que les pueda ayudar en este proceso de formación médica que cada uno de nosotros estamos cursando. Bueno, el curso, como ya lo conocen, es el curso Taller de Suturas que se ha implementado, se ha promovido desde lo que es Asociación USAT, eh, de tal manera que también junto con CPA podamos nosotros promover, ¿no? Lo que es la diferentes cursos que nos puedan ayudar, como digo, en la formación académica, que es el objetivo de nuestra coordinación. Bueno, los instructores creo que ya lo conocen, igual el temario, ¿no? La primera ponencia es de bioseguridad, asepsia y antisepsia, y luego, bueno, los demás temas que van a ir mencionando mis compañeros. Entonces voy a empezar con lo que es bioseguridad, asepsia y antisepsia. Bueno, para empezar vamos a hacer una definición de términos que son importantes para nosotros poder empezar a hablar de bioseguridad. Primero, lo que es la asepsia. Estas van a ser una serie de procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada de microorganismos patógenos a un medio aséptico o ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Y la antisepsia es un estado conseguido luego de aplicar ciertas sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones. Si nos preguntamos la diferencia entre asepsia y antisepsia, vemos que los términos son muy parecidos, pero como su concepto lo dice, la asepsia es más que todo preventiva, ¿no? Para evitar que lleguen ciertos patógenos, microorganismos a un medio normalmente está sin la presencia de ningún microorganismo. Y la antisepsia es cuando ya hay un foco infeccioso y se requiere aplicar ciertas medidas para poder eliminar o disminuir esta cantidad de patógenos que han invadido cualquier barrera de nuestro cuerpo, ¿no? Dentro de lo que es antiséptico, esto va a ser pues una sustancia química de aplicación tópica sobre tejidos vivos, ya sea piel intacta, mucosas, heridas, que destruye o inhibe los microorganismos sin afectar a los tejidos donde se aplica. Luego tenemos también desinfección. Es un proceso encaminado a disminuir al máximo el número de microorganismos por medio de sustancias químicas, destruyendo la mayor parte de ellas, excepto las esporas. Y la esterilización es un mecanismo de eliminación de todas las formas de vida, incluidas las esporas, que son las formas más resistentes de vida mediante procedimientos físicos o químicos, ¿no? Entonces, igual, la diferencia entre desinfección y esterilización es que una barre incluido las esporas y la otra no. Y séptico quiere decir que es un medio, un espacio de nuestro cuerpo que contiene gérmenes patógenos. Bien, ahora para hablar de bioseguridad, va a ser un conjunto de medidas o prácticas que se están dirigidas a proteger al personal que labora en ciertos establecimientos de salud, tanto también a los pacientes, visitantes y al medio ambiente que pueden ser afectados por el resultado de esa contaminación producto de la actividad asistencial, ¿no? Entonces, la OMS también lo define como un conjunto de medidas mínimas que se deben adoptar o adquirir para reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente que pueden estar producidos por agentes ya sean infecciosos, físicos, químicos o mecánicos. Entonces, nos preguntamos cuál es el propósito de la bioseguridad. Más que todo es promover la salud de los trabajadores, mediante la vigilancia y actividades específicas de cada área hospitalaria para evitar la exposición a agentes, ¿no? que puedan tener un riesgo biológico. También la educación continua a trabajadores de salud y sobre riesgos y medidas de protección para aplicar adecuadamente las normas de seguridad. No solo trabajadores, ¿no? Dentro de trabajadores de salud, como incluye un amplio concepto, entra también lo que son los estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería y todos los estudiantes que se dirijan pues al área de la salud, ¿no? Y el suministro oportuno y continuo de los insumos necesarios para la protección. Entonces, dentro de las estrategias generales,
Disculpen. Dentro de las estrategias generales de prevención de las infecciones, nosotros vamos a tener diferentes barreras, ¿no? Tanto naturales, químicas, físicas y barreras biológicas. Dentro de las barreras naturales sabemos que nuestro cuerpo es muy sabio y tiene de una u otra manera la forma de defenderse, ¿no? Y sabemos que la primera barrera natural es la piel y las mucosas. Y también dentro de las barreras naturales está el lavado de manos, en lo que enfatizan creo que la mayoría de personas que nos habla de bioseguridad, lavado de manos. Luego están las barreras químicas, donde está hipoclorito, glutaraldehído, la clorexidina, etcétera. Barreras físicas, donde está el famoso EPP, que incluye guantes, mascarillas, lentes protectores, mandilón y gorros, e incluso cubre zapatos. Y las barreras biológicas, donde están las vacunas, las inmunoglobulinas, etcétera, ¿no? Entonces, para no demorar mucho, acá he traído un video acerca de lo que es la colocación adecuada del EPP. Voy a compartir sonido. Ya. De preferencia, y siempre que sea posible, el equipo de protección personal se colocará al lado de un observador, el cual revisará que todo el equipo se coloque de manera correcta. Realice la higiene de manos de manera convencional. Coloque el cubrecalzado. Es importante que si tiene contacto con su calzado que está sucio, realice de nuevo higiene de manos. Una vez terminada la higiene de manos con la técnica convencional, coloque el respirador N95 tomándolo con su mano dominante. Ajústelo perfectamente a la cara y coloque las cintas iniciando por la cinta inferior. Una vez pasada la cinta inferior, coloque la cinta superior. Ajuste perfectamente el puente metálico al tabique nasal y realice también una prueba de sellado colocando sus manos al lado del respirador, haciendo una exhalación profunda para verificar que no exista fuga de aire. Coloque los gogles y ajuste perfectamente para evitar que estos puedan llegar a lastimar una vez que esté dentro de la habitación del paciente. Coloque el gorro para cubrir por completo su cabello y orejas. A continuación, deberá colocar el primer par de guantes, los cuales no deben de ser estériles. Ahora coloque la bata. Es importante que la bata tenga puños que se ajusten perfectamente a la muñeca. Una vez colocada, deberá sujetarla con las cintas tanto superiores como inferiores. Es importante verificar que en la parte posterior su ropa esté protegida. De no ser así, pida ayuda para poder hacer los ajustes necesarios. Ahora se deberá de colocar el segundo par de guantes. Este segundo par de guantes deberá cubrir completamente el puño de la bata. Por último, verifique que la comodidad del equipo de protección sea el adecuado. Si es necesario, ajústelo antes de entrar. Recuerde que estando dentro de la habitación no podrá hacerlo, ya que existe un riesgo mayor de que se contamine. Recuerde que en el equipo deberá. Bien, entonces eso fue un video cortito acerca de la colocación del EPP. Eh, claro que se debe tener en cuenta cada uno de los pasos que nos muestran ahí, ¿no? Pero al menos los básicos, como es la correcta colocación del gorro, los cubre zapatos y el mandilón que normalmente usamos. En cuanto al lavado de manos, que también es importante hablar dentro de la parte de bioseguridad, bueno, se menciona que este es un elemento importante para proteger a los pacientes frente a infecciones asociadas al cuidado de la salud.
y la colonización con microorganismos multiresistentes, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, nos muestra tres tipos de lavado de manos: el lavado social o común, el lavado antiséptico o clínico y el lavado quirúrgico. Dentro del lavado social o común, es aquel que remueve la flora transitoria y la suciedad de la piel de las manos y se realiza con agua y jabón y tiene una duración de 20 segundos. El lavado antiséptico clínico remueve y destruye la flora transitoria de la piel de las manos, pero a diferencia del anterior se utiliza agua y soluciones antisépticas o gel alcohólico y la duración es de 40 a 60 segundos y el lavado quirúrgico es aquel que remueve y destruye la flora transitoria y reduce la flora residente. Se realiza con agua y soluciones antisépticas como la clorexidina al 4% y la duración es de 15 minutos porque se realiza en tres tiempos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la OMS recomienda 5 momentos que se deben hacer para el lavado de manos en la parte asistencial, ¿no? Primero se menciona que es importante antes de tocar al paciente, ¿no? Sabemos que los pacientes hospitalizados son un blanco o son seres susceptibles a muchas infecciones oportunistas. Entonces es importante que antes de tocar al paciente, pues nosotros podamos hacer un adecuado lavado de manos. También antes de realizar una tarea limpia o aséptica, como por ejemplo, probablemente la curación de alguna herida, cambio de sonda, etcétera, ¿no? Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, igual, después de manipular al paciente, nosotros también tendremos que cuidar nuestra salud. Para ello es importante lavarse las manos después de manipular al paciente. Otro después de tocar al paciente también, después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? Si bien es cierto, el paciente hospitalizado pues tiene en su ambiente lo que es la camilla, probablemente una mesita donde coloca sus cosas, etcétera. Pero después de manipular o tener el contacto con ese entorno que probablemente también esté colonizado por gérmenes, igual se debe hacer un lavado de manos adecuado. Bien, dentro del lavado de manos social, como mencioné, se debe durar 20 segundos y involucra 8 pasos, ¿no? El primero es colocación en la palma de la mano, una dosis de jabón suficiente. Luego frotar las manos entre sí. El paso 3, frotar el dorso de una mano con la palma de la otra y viceversa. Luego frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frotar el dorso de los dedos con la palma de la mano opuesta con los dedos juntos. Luego el paso 6, un movimiento de rotación para limpiar lo que es el pulgar de una mano con la palma opuesta y luego de la misma forma para la otra mano. El paso 7, frotar con un movimiento de rotación los dedos junto con la palma opuesta para limpiar de esta manera la parte de la yema de los dedos. Y luego enjuagar y esto sería el lavado social, ¿no? Es bastante rápido, que normalmente lo debe hacer toda persona en casa, en cualquier espacio, ¿no? Sobre todo post pandemia y que nuevamente están abriendo brotes de lo que es el COVID, también es importante promover este lavado en la población. Luego está el lavado de manos clínico que se hace normalmente en el hospital. La duración es de 40 a 60 segundos e involucra 11 pasos. Aparte de los 7 que mencioné anteriormente, el octavo pues va a ser enjuagarse las manos, enjuagarse con una toalla, cerrar el grifo con cuidado y las manos, bueno, realizar también todos los procedimientos que ya se han mencionado. Y el lavado de manos quirúrgico es el que se realiza en tres tiempos. El primer tiempo se realiza hasta la flexura del codo, ¿no? Luego el segundo tiempo hasta la mitad del brazo, la parte del antebrazo, y en el tercer tiempo hasta la muñeca. Bien, ahora bueno, esta es una serie de pasos de imágenes, pero más práctico lo veo lo vamos a ver en un video cómo es que se debe realizar el lavado de manos quirúrgico. We gotta streamline these ideas. Vamos a ver lavado de manos quirúrgico. Este es un tema bastante sencillo, vamos a revisar la técnica correcta, qué es lo que no se tiene que hacer. Y este video se lo quiero dedicar a los chicos que realizas en la hospitalización para explicar bien este tema con una demostración. Así que vamos.
Primero que todo, tenemos que hay dos tipos de lavado de manos. El lavado de manos clínico, que es el que realizas en la hospitalización para ver a un paciente, en la consulta, y el quirúrgico, que es del que se va a tratar este video. Este quirúrgico tienes que tener bastante precisión, este es mucho más estéril. Este no es un lavado de manos solo de manos, sino tienes que lavarte los antebrazos también, hasta los codos, porque vas a atender a un paciente en una condición totalmente estéril, así que no se te puede escapar ni una sola bacteria. Así que vamos a ver la demostración. Este de aquí es un lavabo de quirófano. Quiero que noten que en el centro se coloca este tarro de jabón, es la clorexidina con lo que nos vamos a lavar. Esos son los grifos que se activan con el pie, ¿sí? No, para evitar que nosotros tengamos que tocar cualquier llave, pisamos y ahí sale el agua. Importantísimo recordar esto. Así que bueno, ahorita vamos a pasar a lavarnos las manos. Vamos a ver cómo se utiliza todo. Quiero que vean que en ningún momento se toca el grifo o la mesa, las manos no tocan nada. Y primero vamos a comenzar mojando las manos y los antebrazos, de esa manera, sin que las manos se toquen entre ellas. Vamos a colocar con el codo el jabón para evitar que se contaminen. Hay otros dispositivos donde lo sacas con el pie, pero aquí no. Aquí lo haces con el codo y mira, la clorexidina, como la ves, es roja, pero ahí no está activada, ahí todavía no desinfecta. Para que la clorexidina se active y desinfecte tienes que hacerle bastante fricción. Por eso fue primero el enjuague. Ahorita vamos a activar la clorexidina, quiero que veas cómo sale blanca. Si ves, o sea, cuando ya la clorexidina está blanca de lo que ya la frotaste, ahí está activada y ahí ya desinfecta. Ahí ya podemos utilizarla. Vamos a lavarnos las manos primero de dedo en dedo, luego vamos a pasar a lavarnos los pulpejos utilizando las palmas de las manos, luego vamos a entre los dedos, después los dorsos de las manos. Lo importante es que toda la mano quede cubierta, ¿sí? Hay bastantes esquemas, puedes usar el orden que tú quieras. Y después vamos a mandar todo este jabón descendentemente hacia el antebrazo. Importantísimo, el jabón que ya bajó desde la mano al antebrazo no puede regresarse, ¿sí? Todo vamos a hacer un lavado de manos hacia abajo. Y listo, para poder quitarnos el jabón vamos a ir de mano en mano. Ya en este punto las manos no pueden tocarse entre ellas. Así que vamos a hacer ese movimiento con los dedos para raspar, para que se vaya todo ese jabón de los dorsos de las manos. Vamos a hacer lo mismo con la otra mano. Mira cómo se hace este movimiento y luego vas a ir quitando la mano de la parte anterior, de la parte posterior, estirando la mano y ahí ya las manos están listas, pero no vamos a tocarlas entre ellas jamás. Y vamos a hacer un segundo lavado. Se pueden hacer 2, 3 lavados y vamos a repetir lo mismo. Sacamos la clorexidina que está roja, vamos a activarla con la fricción. Ahorita vamos a hacer lo mismo, un lavado de manos siguiendo todos los pasos. Quiero que recuerden que no importa el orden en el que hagas los pasos que te puse ahora, lo importante es que cubras toda la mano, ¿sí? Como ves, hay cambio de orden, ahí dice pulpejos, dedos, luego vamos a hacer entre dedos, dorsos, así, y luego cuando ya la mano está limpia, vamos a limpiar los antebrazos hacia abajo, ¿sí? Haciendo una extraña manera como de torniquete. Mira, así pasamos todo el jabón hacia abajo, para que los antebrazos también estén limpios, y listo. Aquí vamos a igual a enjuagar las manos sin tocarse la una con la otra. O sea, todo es resbalando. Vamos a salir con las manos mojadas del lavabo quirúrgico y adentro del quirófano nos vamos a secar. Recordemos eso, es muy importante. Entonces, aquí ya estamos listos. Vamos a ver qué se hace después del lavado de manos. Y listo. Al momento de salir del quirófano tenemos que salir con las manos levantadas, no ni arriba ni abajo, adentro nos vamos a secar. Y para entrar a la puerta de quirófano tenemos que hacerlo con la espalda, ¿ya? Entonces vamos a entrar de esta manera y listo. Nos vemos en la cirugía. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que el video Bien, y eso ha sido con respecto a la primera parte de bioseguridad y asepsia y antisepsia. Va a seguir el siguiente tema. Gracias. Bueno, chicos, ahora vamos a seguir con el segundo tema, que es anatomía, fisiología e histología de la piel. Mi nombre es María Guadalupe Vázquez Vera y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, tenemos a lo que es la piel. La piel es una de las partes del sistema tegumentario. El sistema tegumentario está compuesto por piel, por el cabello, las uñas, algunos receptores sensitivos y también por las glándulas sudoríparas y sebáceas. Algunas generalidades que debemos saber acerca de la piel es de que cubre lo que es la superficie externa del cuerpo y viene a ser el órgano más grande, tanto en superficie. La superficie pues va a variar según el tamaño de la persona, ¿no?
Puede ir desde 1,8 hasta 2 metros cuadrados y también va a variar en peso. Y eso pues también depende de la persona. Puede ir desde 4,5 hasta 5 kilos. El espesor de la piel también va a variar bastante. Por ejemplo, en los párpados, que es la zona del cuerpo que tiene el espesor de piel más pequeño, es de 0,5 milímetros. Mientras que en zonas que tienen más fricción con objetos externos, por ejemplo, los talones, las palmas, las plantas, el espesor de la piel va a ser mucho mayor, puede llegar incluso a 4 milímetros. Y pues la piel básicamente está compuesta por dos capas que son la epidermis y también la dermis. La epidermis pues viene a ser la parte más superficial, está compuesta por tejido epitelial, mientras que la dermis es la parte que está más profunda, está compuesta por tejido conectivo. Y algunas bibliografías consideran a la hipodermis como parte de la piel, pero más que nada no forma parte. El hipodermis es básicamente el tejido adiposo que se encuentra profunda respecto a la dermis. Y pues para diferenciar entre epidermis y dermis, pues nos damos cuenta de que en la dermis están lo que son los vasos sanguíneos, también encontramos algunas fibras nerviosas, algunos vasos linfáticos. Entonces, si es que nosotros realizamos un corte en la piel y, por ejemplo, no observamos la aparición de sangre o no hay, por así decirlo, dolor, entonces, pues básicamente solamente se ha cortado lo que es la epidermis. Pero si es que realizamos un corte y observamos la aparición de sangre, pues significa de que ya se ha lastimado lo que es la dermis. Entonces, para hablar acerca de lo que son las capas de la piel, la epidermis, pues histológicamente es un epitelio estratificado, o sea, hay varias capas de células, escamoso queratinizado, queratinizado porque pues está compuesto por queratina, que es lo que le confiere mayor protección a la piel. Algunas características del epidermis es que pues no vamos a encontrar lo que son vasos sanguíneos ni vasos linfáticos, a diferencia de la dermis. El espesor del epidermis va a depender de lo que es la región de la piel y el grado de fricción. Además, el epidermis de la piel gruesa tiene una capa más, que es el estrato lúcido, que ya más adelante lo vamos a mencionar. Y pues, ¿a qué nos referimos con piel gruesa? Pues la piel de las palmas y de las plantas. Bueno, las capas del epidermis, pues, son en total 5, o sea, varía desde 4 hasta 5, dependiendo de qué zona del cuerpo estamos hablando, ¿no? Si es que nosotros hablamos de palmas y de plantas, o sea, áreas que se exponen a bastante fricción, entonces la epidermis va a tener 5 capas, que van a ir desde la basal, desde profundo hasta superficial, son basal, luego la espinosa, luego la granulosa, entre la granulosa y la córnea se encuentra el estrato lúcido, ¿no? Y finalmente pues está el estrato córneo. Pero si es que nosotros hablamos de zonas de la piel que no se exponen a mucha fricción, pues solamente vamos a encontrar estas cuatro capas. ¿Cuáles son las células que nosotros vamos a encontrar en la epidermis? Pues van a ser 4 principales, que son los queratinocitos, que constituyen el 90% de células del epidermis. Luego están los melanocitos, que constituyen el 8%, y pues también tenemos algunas células de Langerhans y algunas células de Merkel. Los queratinocitos, pues como su mismo nombre lo menciona, lo que van a producir es la queratina, que va a tener más que nada una función de protección de la piel. Y también vamos a encontrar lo que son los gránulos lamelares, que lo que hacen es secretar una especie de secreción lipídica, de lípidos, que tiene la función de repeler el agua, ¿no? O sea, hace de que el agua no ingrese y tampoco salga del organismo. Los melanocitos, como observamos acá, pues van a producir lo que es la melanina. Estos melanocitos van a emitir sus fibras que se van a dirigir hacia los queratinocitos, y estas fibras pues lo que hacen es enviar gránulos de melanina que liberan la melanina, y entonces pues esta confiere lo que es el color de la piel. Y también tiene una función importante para lo que es la protección hacia los rayos ultravioleta del sol, ¿no? Luego están las células de Langerhans, que más que nada tienen una respuesta inmunológica. Se originan en lo que es la médula ósea y luego migran hacia lo que es la epidermis.
Y luego están las células de Merkel, que están ubicadas en la capa más profunda, en la capa basal, que tienen una función de los estímulos táctiles, ¿no? Los transmiten. Ya en lo que son las capas del epidermis está lo que es la capa basal. La capa basal es una monocapa de células cúbicas, como se observa ahí. Tiene una función germinativa, por eso también se le denomina como capa germinativa, porque tiene el papel en la formación de las células nuevas. Luego de la capa basal está la capa espinosa, que como se puede ver es la más, tiene el mayor espesor, ¿no? Está compuesta por 8 a 10 capas de queratinocitos, conservan lo que es la capacidad de dividirse y tienen haces más gruesos de queratina. Luego sigue lo que es la capa granulosa, que se le considera como una transición entre una capa de células activas hacia una capa de células muertas, porque acá ya los queratinocitos experimentan el proceso de apoptosis. Entonces, esta capa granulosa está compuesta por 3 a 5 capas de queratinocitos aplanados que experimentan apoptosis, ya no producen filamentos intermedios de queratina y contienen algunos gránulos oscuros que contienen lo que es la queratohialina, que básicamente convierte los filamentos intermedios de queratina en queratina propiamente dicha. Y también se encuentran lo que son los gránulos lamelares, que como ya había mencionado, lo que secretan son lípidos para evitar lo que es el ingreso y la salida del agua. No olviden de que entre la capa córnea y la capa granulosa se encuentra lo que es el estrato lúcido, pero en zonas de la piel más gruesas que se exponen a fricción. Y pues este estrato lúcido, para mencionar y que no se quede al aire, son básicamente 4 a 6 capas de queratinocitos aplanados y muertos que confieren mayor protección, ¿no?, a estas zonas de la piel. Y luego está lo que es la capa córnea, que está compuesta por un mayor número de capas de queratinocitos, pero se observa más delgado porque estos queratinocitos están muertos aplanados, ¿no? Las células son muy delgadas, planas y están compuestas por haces de queratina rodeados por membrana, sin núcleo ni otros orgánulos internos, y pues se los considera como el producto final del proceso de diferenciación de los queratinocitos. Bueno, inferior a lo que es la epidermis, pues se encuentra la dermis. La dermis está compuesta por su región papilar y su región reticular. La región papilar, que es la superficial delgada, constituye 1/5 del espesor total de la capa. Está compuesta por fibras delgadas de colágeno y elastina. Vamos a encontrar lo que son las papilas dérmicas, que son las que se van a proyectar hacia la superficie inferior del epidermis e incrementan su superficie. Y acá en algunas papilas dérmicas vamos a encontrar las asas capilares, que son básicamente vasos sanguíneos, y en otras papilas dérmicas podemos encontrar lo que son las terminaciones nerviosas libres, que son las que transmiten el dolor, ¿no? En lo que es la región reticular, que es la parte gruesa más profunda, pues constituye 4/5 del espesor total de la capa. Está compuesta por tejido conectivo denso y regular, fibras elásticas de colágeno. También entre los espacios entre estas fibras elásticas y de colágeno podemos encontrar algunas células adiposas, encontramos los folículos pilosos, nervios y glándulas. Y también tiene la función de conferir a la piel la extensibilidad y la elasticidad. Y bueno, algunos receptores que podemos encontrar en la piel, pues están las terminaciones nerviosas libres que transmiten el dolor, los corpúsculos de Ruffini que transmiten el calor, los corpúsculos de Meissner que transmiten lo que es el tacto, los corpúsculos de Krauss, el frío, y los corpúsculos de Pacini que transmiten lo que es la presión. Y finalmente, pues tenemos las funciones de la piel. Tiene en primer lugar la función de protección, actúa como una barrera frente a agentes físicos, también provee protección contra daños mecánicos, previene lo que es la deshidratación corporal por pérdida de fluidos, y acá tiene que ver bastante, en primer lugar, lo que es la secreción lipídica de los gránulos lamelares, y en segundo lugar, la queratina. Por otro lado, reduce la penetración de la radiación ultravioleta. Acá cumple un rol importante en lo que es la melanina. También ayuda a la termorregulación por medio de lo que es la liberación del sudor en la superficie de la piel, y también a través de la regulación de los vasos sanguíneos que irrigan lo que es la piel.
Por otro lado, provee una superficie de agarre, actúa como un órgano sensorial, actúa como un primer nivel de respuesta para la vigilancia inmune, tiene un papel en la producción de la vitamina D y finalmente pues cumple una función cosmética. Buenas tardes, chicos. Ahora seguimos con lo que es la parte de instrumentación quirúrgica, en la cual, bueno, sabemos de que la mayoría de lo que es la instrumentación va a estar compuesta de acero inoxidable quirúrgico, también lo que es carbono, cromo, níquel, y bueno, se va a seleccionar el que proporcione mayor precisión y velocidad del procedimiento, ¿no? Lo importante del instrumento es tenerlo en buenas condiciones, cuidándolo debidamente y manteniéndolo siempre afilado. Siguiente, por favor. Ya. No, ¿puedes actualizar, por favor, las diapos, Lupe? Ya. Bueno, con respecto a los instrumentos, se van a poder agrupar en este caso en tres grupos, ¿no? Lo que es instrumentos de corte, instrumentos hemostáticos, instrumentos de disección, retracción y sutura. Siguiente. Ya. Con respecto al instrumento de corte, en este caso van a presentar algunas características especiales, como por ejemplo, en este caso podemos ver de que se compone, vamos a mencionar algunos componentes, en este caso la punta, como se puede ver, ¿no? Que va a ser los extremos del instrumento, y lo que nos va a ayudar a hacer es la compresión que puede realizarse, ¿no? Y esto va a deberse debido al uso que uno va a requerir, entonces por ello va a ser graduado. Luego también tenemos en la siguiente imagen la parte de la mandíbula, donde con ella se va a hacer lo que es una presión, ¿no? También generalmente va a tener un mellado para asegurar las estructuras que están tomando, y en otros casos pueden ser lisas, lo que le va a dar una mayor fuerza de presión. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos lo que es la caja de traba, lo que va a funcionar como una bisagra o una articulación, eh, que va a ser el instrumento que va a estar entre las mandíbulas, ¿no? También tenemos la parte del mango, en donde va a ser la parte de la que se toma el instrumento, que ya posteriormente se va a mencionar cómo se hace, y va a servir para sostenerlo. Luego también tenemos las cremalleras, que va a ser un tipo de engranaje que va a mantener el instrumento asegurado y en porción de cerrado. Y por último, también tenemos lo que son las anillas, las cuales son las partes proximales de los instrumentos que van a servir para sujetarlos. Y pues aquí se pueden introducirse o no los dedos, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí tenemos la parte instrumental de corte, en donde se va a llamar tanto bisturí o escalpelo, y pues va a ser un instrumento de corte de tipo cuchillo, en lo cual van a presentar múltiples estilos y presentaciones. Algunos van a ser, la mayoría desechables, o también pueden ser reusables, y bueno, van a tener algunas hojas unidas o desmontables. Se van a utilizar básicamente en dos tamaños, en número 3, con los mangos, ¿no? Mango número 3 y mango número 4. Por ejemplo, el mango número 3 se va a adaptar a las hojas 10, 11 y 12. El mango número 4 a las hojas 20, 21, 22, 23 y 25. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta porque también es pregunta, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que es el mango plano, que va a ser un número estándar, que va a ser el número 3 y va a ser uno de los más usados, ¿no? Y las hojas más utilizadas van a ser la número 15, una que puede ser ligeramente curva, que en este caso puede ser la más usada, y también lo que es el número 10 y el número 11, si en caso no tienen el número 15. Siguiente. No, aquí está bien. Anterior, por favor. Ya. El bisturí también se puede tomar de diferentes maneras, también como lápiz, cuchillo, arco de violín, y bueno, normalmente el corte se va a dirigir hacia la izquierda del operador o a su derecha, ¿no? De lo lejos a cerca, siempre así.
Y bueno, ahí se puede ver la forma de tomar el bisturí, como les mencionaba, es como un lápiz o un cuchillo de mantequilla. Y bueno, también podemos ver en la imagen cómo es que se coloca la cuchilla. Igual el día de mañana se les va a explicar esa parte. Siguiente. Luego tenemos las tijeras. Bueno, en las tijeras, ¿puedes colocar la que sigue, por favor? Creo que es para explicarles antes cómo se maneja. Ajá, ya. En las tijeras se va a introducir lo que es en uno de los aros de la anilla, ¿no? Se va a introducir el pulgar y en el otro se puede o no introducir el anular. Algunos no introducen los dedos. Y bueno, en este caso el dedo se va a fijar en medio del instrumento, ¿no? Y el índice sobre una cruz o la caja de traba que les estaba explicando. Anteriormente, la anterior persona. Ya, tenemos diferentes tipos de tijera. Por ejemplo, en este caso tenemos la tijera de mayo, la tipo curva. La tijera de mayo va a ser una tijera robusta. En este caso van a haber de diferentes tamaños, desde 12.7 hasta 23 centímetros. Y se van a usar para cortar estructuras, ¿no? Mayormente estructuras fuertes, como en este caso, fascias, tendones. Bueno, los doctores tenían preferencia por las tijeras de mayor curva para disecar mayormente los tejidos y las tijeras de mayor recta mayormente lo utilizaban para suturas o cortar gasas, ¿no? Luego tenemos lo que son las tijeras de Metzenbaum, donde pueden ser tanto igual recta o curva, pero estas van a presentar una punta roma, ¿no? Y mayormente lo utilizaban para trabajos precisos y delicados, ¿no? Como en este caso, cortar tejidos, disecar planos, además de que también son más ligeras. Igual presentan varios tamaños, desde el 14.5 hasta 23 centímetros. También en este caso tenemos lo que es la tijera de iris, donde es para la parte de oftalmología, y pues aquí van a ser unas tijeras rectas o curvas, van a ser muy pequeñas, mayormente de 9 a 11.5 centímetros. Como mencionaba, ahí van a ser las más delicadas, y bueno, normalmente van a ser puntiagudas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Luego tenemos a los instrumentos de hemostasia, en los cuales vamos a tener las pinzas hemostáticas, las cuales van a tener mandíbulas, van a tener una cruz, también anillos para los dedos y una cremallera de cierre. Estos van a utilizarse para, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Para generar hemostasia. Y bueno, también se puede utilizar para disección. Y bueno, también hay en diferentes tamaños, de 12 hasta 20.3 centímetros, ¿no? En este caso tenemos como las pinzas mosquitos, o la de Halsted, o pinzas arteriales, también las podrían llamar. Y bueno, en algunos casos, como ustedes van a iniciar llevando cirugía general, también van a ver lo que son los clips quirúrgicos, lo que mayormente lo van a ver en laparoscopías. Y bueno, se van a ver en forma de uno, también van a ser de acero quirúrgico o titanio, pero eso no es importante aprenderlo ahora. También tenemos lo que es el uso del electrocauterio. Bueno, se va a utilizar también para lo que es generar hemostasia, ¿no? En este caso, o separar tejidos. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos lo que son los instrumentos de disección y retracción y suturas. En este caso vamos a ver lo que son las pinzas de disección, que pueden haber con dientes o sin dientes, se llamaban con dientes de ratón, ¿no? Y en este caso mayormente se utiliza con la mano izquierda para completar lo que es la disección de tejidos, efectuada con lo que es el bisturí o las tijeras, ¿no? No se cierran en realidad, pero sus mandíbulas sí se van a aproximar haciendo una pequeña presión con los dedos, tanto con el índice y el pulgar. También lo que tenemos, también se va, la siguiente, por favor, para explicar cómo se coge la pinza de disección. Ya. De igual forma, la pinza de disección se va a coger como un lápiz, ¿no? Y como se puede ver, no se van a cerrar en sí, pero sí se van a aproximar la parte de las mandíbulas. Ya. Ahora sí, anterior.
Aquí también tenemos lo que son las pinzas de agarre y abrazaderas, como en este caso las abrazaderas de Alice. También les van a ver bastante en cirugía general. Y los disectores, ¿no? Que van a ayudar a la disección de los tejidos. En este caso podemos ver los disectores de ángulo recto. Siguiente. Siguiente. Bueno, también tenemos lo que es la pinza portagujas. En este caso, el más empleado, el portagujas más empleado es la de Mayo Egar y va a ser parecido a lo que es una pinza hemostática, va a ser recta, un poco más robusta y lo que se va a diferenciar es que va a tener una traba ancha, ¿no? Y plana para poder sujetar con bastante firmeza las agujas. Y, por ejemplo, como pueden ver, tienen una cremallera para asegurar, ¿no? Eso es lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta, que esté cerrado. Igual se van a tomar por los anillos apoyados en lo que es la palma de la mano. En este caso, pueden sujetarse igual como les mencionaba, introduciendo los dedos o no, y bueno, nos van a ayudar a lograr movimientos de mayor pronospinación de la muñeca. Siguiente. Bueno, para continuar con la ponencia, soy el alumno Mauricio Castro Fernández y vamos a continuar hablando ahora de hilos y suturas. Dale una más. Bueno, para comenzar, primero vamos a hablar de algunas definiciones. ¿Ya? Empezamos con lo que es sutura. Primero, la sutura es una costura para unir los extremos de una herida. También lo que es un lazo se le llama el bucle hecho al cruzar los dos extremos de un hilo, que es diferente a una lazada, ya que la lazada se hace al pasar uno de los extremos del hilo dentro de un lazo, y el nudo pues vienen a ser dos o más de estas lazadas. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar de las características de las suturas, ya que uno cuando va a comprar una sutura, pues tiene que tener en cuenta todas estas características, dimensiones, el tipo de aguja, la forma también de la aguja, todo eso nos va a venir ahí al momento de que nosotros vamos a comprar lo que son nuestras suturas. Primero, podemos ver ahí en la imagen, eh, si vemos ahí en la parte superior izquierda de la imagen, vemos la forma de la aguja, lo que dice HR. ¿Qué significa? H significa que es medio círculo, o sea, hemicírculo. Si fuera una V sería un cuarto de círculo, si fuera una D sería 3/8 de círculo y si fuera una G sería una aguja recta. Vemos en este caso una H y también vemos ahí la forma, la imagen de una aguja que como vemos es mitad de círculo, es la mitad de una circunferencia. Vemos también que la R va a significar que la aguja es redonda, que también lo vemos abajo como un circulito y un puntito significa que la aguja tiene una terminación redonda. Ya vamos a ver también el calibre. Como hemos escuchado a veces, un calibre 1, 1.0, 3.0, 2.0. Todo eso vamos a verlo aquí en la sutura. El tamaño de la aguja también de 30 milímetros. Y abajo de toda esta imagen pues va a haber una descripción general de lo que les acabo de decir. Medio círculo, aguja redonda de 30 milímetros. También vamos a poder ver a la derecha el material de la sutura, en este caso ácido poliglicólico. Vamos a ver también abajo el largo del hilo, que a veces puede venir ahí, a veces puede también venir debajo de la descripción genérica. Vamos a encontrar en este caso 70 centímetros. Lo normal es que las suturas miden entre 70 y 75 centímetros. Vemos también ahí que en este caso es esterilizada. EO es un método de esterilización por óxido de etileno. Y básicamente esas son las principales cosas que vamos a ver en nuestra sutura al momento de que vamos a adquirirla. Cada característica es esencial dependiendo de qué acto se va a realizar, ya sea una sutura de piel o una sutura, pues en un acto quirúrgico de planos profundos. Dale siguiente. Ahora, ahora sí hablando de los tipos de hilo de sutura, ya que como sabemos, la sutura es una aguja que ya viene ahí enlazada con un hilo. No es que vamos a introducir un hilo a través de un ojal y vamos a amarrar y vamos a poner el hilo que queramos. No, ya vienen unidos la aguja con el hilo. Y estos hilos van a poder clasificarse de acuerdo a diferentes características, ya sea por su origen, pueden ser naturales o sintéticos. Naturales también pueden dividirse ahora de acuerdo a la fuente, ya sea un origen animal como la seda, un origen vegetal como el lino o el algodón, o un origen mineral, ya sea acero o de titanio. O sintéticos, la poliamida o el polietileno.
También por su permanencia en el organismo, o sea que si se pueden reabsorber o si no se pueden reabsorber, si el organismo puede reabsorberlo o no. Reabsorbibles tenemos el ácido poliglicólico o el poliglactin 910. Y no reabsorbibles, seda, lino, poliamidas, polipropileno, el nylon también es no reabsorbible. Por su acabado, tenemos que pueden ser monofilamento, o sea, una sola hebra, o multifilamento, que son varias hebras entrelazadas. Y por su estructura pueden ser tanto traumáticos, que prácticamente ya no se utilizan, que son las agujas con un ojal para ahí insertarle el hilo, o atraumáticos, que es donde la aguja ya viene incorporada al hilo. Dale siguiente. Ahora, los hilos más utilizados tenemos estos. La seda, que varios ya lo habrán escuchado, es no reabsorbible, multifilamento, y aparte tiene la característica de que es muy flexible y también resistente. Si alguien ha hecho alguna vez un nudo con un hilo de seda, pues habrá visto que es muy fácil de manipular. Tenemos también los de lino, que igualmente son no reabsorbibles, multifilamentos, y estos tienen la característica de que mantienen la tensión de los nudos. O sea, tú vas a hacer el nudo y lo sueltas y va a seguir ahí el nudo. O sea, tiende a mantenerse. A diferencia del nylon, que el nylon es no reabsorbible y a diferencia de seda y lino, este es monofilamento y tiene poca seguridad en el nudo. ¿Esto qué significa? Que cuando tú haces el nudo, si no lo aprietas lo suficiente o no lo mantienes ahí un buen ratito, pues va a tender a deshacerse el nudo. También tenemos los de polipropileno, que pueden ser mono o multifilamento, a la vez son no reabsorbibles y está recomendado en caso de infecciones. Y también el ácido poliglicólico y bicril. Ambos materiales reabsorbibles, multifilamentos y duran entre 120 y 90 días respectivamente. Y son adecuados para suturas internas no vasculares. O sea, tú suturas internamente y pues en 120 días o 90 días ya va a tender a reabsorberse. Siguiente. Ahora, tenemos que también tener en cuenta, aparte del material del hilo, la aguja, ya que la aguja, como habíamos visto anteriormente, tiene diferentes tipos de terminación o de su punta. Pueden haber agujas con cuerpo triangular que sirven para hacer tejidos resistentes, esa piel, aponeurosis, músculo. ¿Eso qué significa? Que la punta en la que termina va a tener una forma triangular. También tenemos agujas de sección circular, o sea que van a terminar en punta, pero el cuerpo va a ser cilíndrico. Van a ser para tejidos delicados, ya sea vasos, peritoneo, vísceras, mucosa intestinal. Tenemos agujas de punta roma que van a ser para tejidos más frágiles, como el hígado, como el vaso, como en el riñón. Y también las agujas Tuppercut, que es que combinan una punta triangular y cónica, que es también para tejidos resistentes. Siguiente. Ahora, hay que tener algunas consideraciones al momento de hacer la sutura en la herida. Primero, para decidir la técnica con la que se va a cerrar esta herida, ya que tenemos diferentes técnicas. Cierre simple, el cierre simple con afrontamiento de bordes, que es el deslizamiento de colgajos vecinos, los injertos de piel, colgajos locales o a distancia, o microquirúrgicos, ya que los dos primeros, cierre simple y cierre simple con afrontamiento de bordes, son de manejo del médico general. El resto debe reservarse para el especialista, el cirujano general. Ahora, dale una más. Para lo que es el cierre simple y el afrontamiento de bordes, debemos tener algunas consideraciones. Primero, evitar la tensión tisular y no realizar cierres primarios o tensión, para lo cual deben deslizarse los bordes de la herida o dejar esta para un cierre secundario. Debemos también suturar la herida por planos, para evitar así que hayan invaginaciones o deformaciones. Debemos elegir adecuadamente el tipo y grosor del material de sutura, privilegiando el reabsorbible para planos profundos y el no reabsorbible para planos cutáneos. Tenemos que ver suturas firmes para planos aponeuróticos, por ejemplo 1-0, y más finos para la piel tipo 3-0 o hasta 6-0, según sea la región cutánea, que eso lo veremos más adelante. Debemos decidir también correctamente cuándo realizar una sutura cutánea, ya sea continua o con puntos separados. Y esto va a depender de varios parámetros, entre ellos el grado de contaminación de la herida, ya que a mayor contaminación, la tendencia va a ser dejar herida con puntos separados. ¿Para qué? Para un mejor manejo de la posible infección. Y aunque este es un punto controversial, ya que muchos aseveran que ante una infección la herida debe abrirse completamente, pero
se recomienda darle puntos separados. También para la calidad y tranquilidad con la hemostasia, ya que si se trata de regiones con alto grado de sangrado, pues se prefiere utilizar puntos separados, ya que esto permitirá un mejor manejo de un posible sangrado o un posible hematoma local que se instale. También entra a tallar aquí lo que es la importancia estética, ya que obviamente una sutura corrida tipo intradérmico va a dejar menos secuela cicatricial, o sea, menos cicatriz. Pero esta debe indicarse solo en casos específicos, en que haya certeza de el mínimo grado de contaminación y que haya escasas posibilidades de sangrado. Una más. También dentro de las consideraciones vamos a tener en cuenta lo que es el porcentaje de fuerza ténsil que va perdiendo el material de acuerdo a los días que van pasando. Por ejemplo, vemos que el Vicryl a los 35 días prácticamente ha perdido el 100% de su fuerza ténsil, mientras que el PDS2, que es la polidioxanona, que es un material sintético, pues a los 70 días prácticamente es cuando recién va perdiendo lo que es su fuerza ténsil. Y como les había comentado, es importante también saber el grosor, o sea, el calibre de aguja de aguja y de hilo que vamos a utilizar para diferentes tipos o de diferentes regiones del cuerpo. En piel, obviamente estoy hablando. Vamos a ver que en párpados, al ser una piel tan delicada, tan delgada, como ya lo han ido mencionando mis otros compañeros, pues en diferentes regiones del cuerpo la piel puede ir más gruesa, más delgada. En párpados la piel es muy delgada, por eso vamos a utilizar una aguja y un hilo más delgado, 6-0. Y aquí el tiempo en el que se va a retirar los puntos pues va a ser también corto, de 2 a 4 días. No podemos dejar mucho tiempo ahí los puntos. A diferencia de otras regiones del cuerpo, como vemos en cara, podemos usar 5-6-0 y se retira en 4 a 6 días. En cuello podemos usar 4-0, al igual que en tronco y extremidades, 3-0, 4-0. En cuero cabelludo, al ser también una región con una piel bastante gruesa a veces, 3-0. Y como vemos en cuello, lo podemos retirar de 5 a 7 días, en tronco de 7 a 12 días, en extremidades y en cuero cabelludo hasta 14 días podemos dejar las suturas. En mano, podemos utilizar un hilo 4-0, una sutura 4-0, y la retiramos en 10 días, 7 a 10 días. Y sobre las articulaciones, pues se utiliza también una sutura un poco más gruesa, la 3-0, y se retira todavía en más tiempo, en 2 a 3 semanas, porque es una región de bastante movilidad. Siguiente. Hola chicos, buenas tardes. Soy Cristian Pérez Rivas y por último en esta sesión vamos a ver lo que es todo el procedimiento de suturas que se tiene que hacer antes, durante y después y los principios de sutura, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, primero siempre antes de lanzarse directamente a suturar, si hay una herida o algo, es primero ver al paciente, cómo está el paciente. Entonces, una vez que llega el paciente y él dice, por ejemplo, cuál es el motivo por el que está viniendo, si dice, no sé, me quiero sacar un lipoma que tengo aquí en el brazo, es un procedimiento controlado. Es decir, se está planeando desde un comienzo todo lo que se va a hacer, que sería una cirugía menor. Viene, por ejemplo, un paciente a decir quiero hacerme una cesárea, es un procedimiento controlado, pero es una cirugía mayor, ¿no? Entonces hablamos que todas las circunstancias en ese aspecto van a estar controladas por los médicos, por las enfermeras, por los técnicos, por el anestesiólogo, todo va a estar controlado. Pero tenemos otro tipo de procedimiento u otras situaciones que son no controladas. Es decir, no se está controlando la apertura de la piel, no se está controlando el tipo de herida que se está haciendo. Y en eso tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, las heridas traumáticas. Un paciente que tuvo un accidente automovilístico, se chocaron, se rompió la pierna, se ha fisurado, le ha caído vidrios, por ejemplo, es algo que no está controlado y nadie estaba planeando que suceda. Entonces, uno representa obviamente más riesgo de infección que otro, como son los no controlados sobre los controlados. Y de esto depende también qué tan estable está el paciente si hablamos de hemodinámicamente estable. Si es que no está hemodinámicamente estable, no podemos de frente pensar en quizás suturar, en hacer un procedimiento. Primero se tiene que estabilizar al paciente, ¿no? Entonces, controlamos sangrado primerito si es lo que está pasando. Si es que, por ejemplo, está entrando en un shock hemorrágico, se tiene que controlar el sangrado. Se vigila los signos vitales,
se le tiene que dar oxígeno, es lo que se hace en ATLS básico, ¿no? Hidratación parenteral y administración de algunos fármacos si es que los necesita. Pero ¿qué pasa si está estable el paciente? O sea, por ejemplo, tuvo un procedimiento no controlado, se cortó con un vidrio con un vaso en su casa, un procedimiento controlado, llega por extracción de lipoma y está estable el paciente, después se tiene que ver si es que existe o no existe un riesgo de infección. Como lo mencionamos, en un procedimiento controlado, mayormente el riesgo de infección es bajo, depende del tipo de cirugía, mientras que en un procedimiento no controlado el riesgo de infección es alto. Entonces, si hay un riesgo de infección, se tiene que valorar qué es lo que se tiene que hacer primero, si es que se va a suturar de primera intención o cerrar de primera intención, de segunda o de tercera intención, que lo hablaré más adelante, o planificar el procedimiento si es que existe un riesgo de infección bajo, ¿no? Y cuando hablamos de planificar procedimiento es todo lo que se tiene que hacer antes, durante y después, ¿no? Elegir qué procedimiento quirúrgico se va a hacer, elegir qué tipo de anestesia se le va a poner, si es local, general, regional, elegir el tipo de cierre que se va a hacer, como estaba mencionando. Para esto, por ejemplo, qué tipo de sutura se va a realizar en el paciente, si es por planos o no es por planos, solo es piel, superficial, profundo, o el tipo de hilos, si es que vamos a usar hilos que son absorbibles, para, por ejemplo, para cavidades, para órganos internos, o no absorbibles, como por ejemplo para piel. Y planificar los cuidados posteriores, ¿no? Siempre se le tiene que hacer un tipo de educación al paciente, porque hay algunos que igual tienen sus suturas, tienen su herida, su operación, algo, y le empiezan a aplicar cremas, le empiezan a aplicar tipos de remedios, se la están tocando, se sacan, se rasca, se pica, y eso al final termina complicando más las cosas o sobreinfectando, ¿no? Entonces, cuidados posteriores es educación al paciente. Y sobre el paciente siempre se tiene que ver también qué enfermedades tiene, qué comorbilidades tiene. Por ejemplo, paciente con diabetes mellitus que no está controlado, está descompensándose, su glucosa está volando. Pacientes con obesidad mórbida más que nada, pacientes con gran cantidad de desnutrición, con enfermedad arterial periférica que no llega a la sangre y no puede coagular bien, por ejemplo, en extremidades. Pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes que están inmunocomprometidos, por ejemplo, uso de corticoides crónicos, por ejemplo, tienen VIH, la diabetes también se considera dentro de estados de inmunosupresión, o trastornos del tejido conectivo. Todo eso va a generar que, por ejemplo, el paciente no pueda cicatrizar bien, entonces eso entra dentro de la valoración. Si yo le suturo una herida a un pie diabético, a un paciente, ¿llegará a cerrar realmente? Entonces, ¿qué es más beneficioso? ¿Dejarlo abierto, hacer un cierre por segunda intención o tratar de suturarlo para que cierre por primera intención? Y eso depende del estado del paciente. Siguiente, porfa. También, como estaba mencionando, hay procedimientos que no son programados, ¿no? O sea, no son controlados cuando hablamos de trauma. Y obviamente los traumas representan un riesgo de infección. Como ven en las fotos, si alguien se clava un clavo, se corta con un vidrio, incluso también un disparo, una bala, todo eso representa infección, porque lo que ha hecho el corte, lo que ha hecho la herida, no está estéril, como mencionaba acá al comienzo, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos pensar que hay riesgo de infección? Cuando hay un cuerpo extraño, ya mencioné perdigones, balas, vidrios, astillas, clavos, lo que sea, cuerpo extraño que está dentro, está infectado. Si hay una contaminación intensa, obviamente, por ejemplo, no sé, se cayó en alcantarillas, se cayó en agua contaminada, se cortó justo estando en la playa, por ejemplo, en el mar, todo eso es contaminación intensa. Presentación tardía se considera más de 6 horas, así sea una herida limpia, una herida chiquita, más de 6 horas ya se considera que si es que no se ha tratado, si no se ha lavado, si no se ha suturado en 6 horas y no ha llegado al servicio, ya se considera que está infectado, más que nada por la exposición al ambiente, ¿ya? Después también tenemos heridas profundas, obviamente, como puede ser heridas penetrantes, como las balas, por ejemplo. Traumatismo tisular asociado, si es una herida contusa, estuvo peleando en la calle, le intentaron robar, le dieron un machetazo, le dieron un palazo, algo, genera herida y genera también un trauma o un daño tisular asociado en toda la zona donde hubo ese golpe. Y heridas causadas por vidrio también. Siguiente, por favor.
Y antes de intervenir también es a modo resumen cómo va presentándose el paciente, ¿no? En un procedimiento por trauma obviamente es agudo, el trauma no es crónico, ¿no? El trauma es agudo, se cortó, se chocó, le dispararon, es agudo. Procedimiento controlado también puede ser agudo en algunos casos, como por ejemplo una apendicitis, como vemos abajo en la imagen azul. Una apendicitis llega de emergencia, es agudo y tiene que entrar a cirugía que va a ser controlada, pero aún así representa un gran riesgo de infección. O crónico, por ejemplo, como les mencioné desde un comienzo, un lipoma que se mantiene, que se quiere extraer, es un proceso crónico que ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan? Los pacientes que llegan por trauma llegan por emergencia. Un procedimiento controlado, una apendicitis, una colecistitis, llega por emergencia, porque tiene una emergencia aguda. Mientras que los crónicos más que nada llegan por consulta externa, para que se les haga un procedimiento menor. Y el estado del paciente puede estar en traumas, pueden estar estables o inestables, y ya saben lo que se tiene que hacer, controlar primero hemodinámicamente. Y en algunos procedimientos controlados también pueden estar inestables, ¿no? Como en apendicitis, colecistitis. Y los estables, obviamente, los pacientes más crónicos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, antes de intervenir hay que saber sobre tipos de heridas, porque no es lo mismo, por ejemplo, extraer un lipoma que una apendicitis, que una cirugía para apendicitis, ¿no? Porque uno representa más riesgo igual que otro y ambos son cirugías controladas o procedimientos controlados. Entonces, dentro de los tipos de herida, como ven, de limpia, tenemos limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Cada una representa más riesgo de contaminación que la anterior. Y cuando hablamos de contaminación, es cuando tienen relación, por ejemplo, con los tractos que mantienen bacterias normalmente, las bacterias comensales, ¿no? O la microbiota que les mencionan, por ejemplo, tracto gastrointestinal, intestino, estómago, boca, entra también, por ejemplo, para apendicitis, todo eso se considera dentro del tracto gastrointestinal y todo eso se considera que tiene bacterias, porque tienen bacterias. El aparato genitourinario también, por ejemplo, cirugía de próstata, cirugía de vejiga, de uréteres, todo eso también tiene relación. La vía biliar, como se estuvo mencionando, o el tracto respiratorio también, porque todas esas tienen bacterias. Entonces, el día limpio es cuando ni siquiera llega el procedimiento, no tiene nada que ver con esos tractos. Es un procedimiento electivo y sin ruptura de la técnica, ¿no? Por ejemplo, una biopsia mamaria no tiene nada que ver con el tracto gastrointestinal, genitourinario, biliar o respiratorio, ¿no? Una hernioplastia, que sí tiene que ver, por ejemplo, hernia con un intestino que esté protruyéndose, pero no hay apertura de esto, entonces no se considera como limpia contaminada o contaminada, sino como limpia. Y lo que les mencionaba desde un comienzo, ¿no? La extracción de un lipoma, por ejemplo, que es en piel, es superficial, no tiene nada que ver con esos tractos, entonces es limpia. Una limpia contaminada es cuando se está planeando abrir estas vías y no hay ningún tipo de inflamación. Es una técnica menor, hay derrame mínimo, procedimientos limpios y urgentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, vía biliar, colecistectomías, para génito urinario, como genitales, cirugías vaginales, ya les mencioné también cirugías de próstata, de vejiga, para tracto respiratorio, cirugías, toda cirugía que tenga que ver con otorrino, cirugías gastrointestinales también, que no sea colónica, porque ya saben que la parte colónica tiene heces y se considera ya sucia. Mientras que el tipo de herida contaminada es cuando ya hay una inflamación aguda, existe inflamación en estas zonas, pero no es purulenta, es decir, no hay pus. ¿Sí? Entonces dentro de estos tenemos apendicitis, por ejemplo, hematosas, perforaciones intestinales, obviamente hablamos no colónicas, cirugías de colangitis, una cirugía del tracto urinario que ya exista una ITU presente, ¿ya? Pero las sucias cuando ya existe, obviamente una infección presente, como mencionábamos, si es que hay, por ejemplo, una perforación intestinal al nivel del colon, hay materia fecal dentro, entonces ya está sucio. Si hay abscesos, si hay pus, si hay tejido necrótico, todo eso se considera que hay una infección presente y se considera sucia, ¿no? Por ejemplo, apendicitis perforada es sucia, diverticulitis perforada es sucia, infección necrosantes también son sucias. O como les mencioné, que haya salida de materia fecal al espacio abdominal ya se considera sucia. Siguiente, por favor.
Y como les mencionaba en un principio, se tiene que elegir el cierre, depende del tipo de herida, depende el paciente, sus comorbilidades, el tiempo en el que llega, les dije menor a 6 horas y se puede pensar en una primera intención, mayor de 6 horas en una segunda intención, pero hay que saber qué son esas primera, segunda y tercera intención, ¿no? La primera intención básicamente es usar la sutura, ¿no? Hay una herida, hay un corte, sea por ejemplo programado o no programado, y se cierra. Se sutura por distintas técnicas que ya vamos a ver el día de mañana. Se sutura y se unen los dos bordes, se une también en la parte interna y eso va a permitir que cicatrice, se epitelice solo, ¿sí? La segunda intención es cuando no se va a suturar, en este caso la herida se deja abierta porque tiene riesgo de infección y ahí entran todos los que les mencioné antes. Por ejemplo, se cortó con un vidrio, demoró en venir más de 6 horas al servicio y no se limpió la herida, no se suturó antes o algo, se considera contaminada o en riesgo de infección y por lo tanto se deja abierta. ¿Por qué? Porque esto va a permitir vigilar que no haya infección y permitir que por sí solo la herida vaya cicatrizando. Entonces genera tejido de granulación, que es ese tejido como cuadradito que está señalando Lupe ahí. Se empieza a producir nuevo tejido y cierra por sí sola la herida. Después tenemos el cierre por tercera intención, que ya es cuando hay una gran infección ahí y se prefiere dejar en una primera instancia abierto para controlar la infección que tiene, ir controlando, sacar tejido necrótico, permitir que haya tejido de granulación. Y una vez que ha ido cerrando por sí solo, es una mezcla como de la segunda y el primera, ¿no? Una vez que ha ido cerrando por sí solo, se está controlando y ya tiene un buen control en la herida, ya no hay infección, ya se procede a suturar para que haya ahora un cierre por primera intención tardía o el cierre por tercera intención que le llaman. Siguiente, por favor. Ya, entonces antes de intervenir también deben tener todos los materiales listos, ¿no? Ya preparados. Una vez que ya van a suturar no pueden estar, ay, me olvidé la lidocaína, me olvidé los guantes, me olvidé el esparadrapo, las gasas para el final, ¿no? Entonces tienen que preparar todo antes. Obviamente depende dónde están, si están yendo a entrar a una cirugía, si están haciendo un procedimiento menor en un consultorio, si están en una posta, por ejemplo, ¿no? Depende qué materiales tienen, depende qué tipo de herida o procedimiento van a hacer, ¿no? Entonces, siempre el EPP, como mencionan acá, guantes a la cabeza, su mandil si es que se puede, en casos externos, por ejemplo. Hay algunos casos en los que no usan mandil, solamente usan guantes porque es un procedimiento menor, pero lo preferencial es que usen mandil, ¿no? Mascarilla, lentes también, si es que hay riesgo de que haya sangrado, de que pueda saltar, ¿no? El tipo, el tipo de limpieza que se va a hacer, ¿no? Con antisépticos, pueden usar, por ejemplo, iodopovidona, que es el que más se suele utilizar para las cirugías controladas o para limpieza también. Mencionaban que la clorhexidina sirve para limpiar piel, sí sirve para generar antisepsia en la piel, pero al momento de que la clorhexidina toca líquido orgánico, o sea, una herida, sangre o algo, se inactiva. Entonces, técnicamente, para limpiar una herida no va a generar su función correctamente. Entonces, lo que más se emplea es la iodopovidona, ¿no? Que es el líquido rojito con blanco que está abajo a la izquierda. Y después seleccionar qué tipos de hilos van a usar, porque no es lo mismo suturar, por ejemplo, órganos. Dentro se tienen que usar suturas absorbibles como el crómico, el cromado que está en la imagen abajito, porque necesitan usar absorbibles. Si es que se deja un tipo de hilo no absorbible, hace al final una reacción de cuerpo extraño y puede terminar empeorando la situación del paciente, ¿no? Mientras que las no absorbibles, como el nylon, que se usan para piel, para superficie, se mantienen un tiempo, cicatriza y luego se retiran, ¿no? Entonces se tiene que seleccionar qué tipos de hilos se van a usar. El material que ya mencionó Ailén también, todo el material que van a necesitar, depende del tipo de procedimiento que van a hacer. Y nunca olvidar la anestesia también, que vamos a ver eso más adelante. La anestesia, la lidocaína al 2%, es lo que más se suele usar, sin epinefrina, con epinefrina, pero es lo que más se usa. Y también los campos estériles, porque si van a hacer un procedimiento, necesitan un campo que esté limpio, que esté estéril, donde puedan apoyar, por ejemplo, las manos, pueden poner los hilos de suturas, pueden poner las gasas limpias, pueden poner su material quirúrgico, todo eso, un área donde puedan trabajar, porque no es lo mismo a trabajar en el aire, por ejemplo, en un consultorio, a tener todo un área donde pueden apoyar las cosas, porque si no usan esa área,
todo lo demás se puede contaminar. Entonces siempre hay que tener el diferenciado, ¿no? Lo que es lo que está limpio o lo que está estéril de lo que está contaminado, para no contaminar lo que está estéril y producir riesgo de infección. Obviamente para cerrar al final, para tapar la herida, sus gasitas y su esparadrapo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, una vez que tienen todos los materiales, deben empezar siempre desde el lavado de manos, ¿no? Cuando así sea entrar a una cirugía, hacer una cirugía menor, una extracción de un lipoma, un consultorio, de un quiste sebáceo, algo, siempre se tienen que lavar las manos primero. Entonces ya vieron los pasos de la OMS, ya vieron cómo se lavan las manos, con qué se lavan las manos, con clorhexidina preferencialmente, ¿no? Entonces dale clic, por favor. Ya. Entonces pueden lavarse las manos y ya mencionaron, no sin tocar nada, porque les mencioné, hay siempre deben tener presente lo que está limpio, estéril, de lo que está contaminado, no separarlos. Entonces si ya tienen las manos limpias, es no tocar las cosas que están alrededor o que están sucias, que saben que están sucias, que no están estériles, por ejemplo, manillas de puertas, la propia camilla, los lentes, por ejemplo, si usan lentes o ya se pusieron la mascarilla, no pueden volver a tocarse la mascarilla, ¿no? Porque ya están las manos limpias. Sí, dale otro clic, por favor. Segundo es la colocación del EPP por un procedimiento correcto. Vieron un video anteriormente sobre cómo se coloca el EPP, pero por ejemplo para salas de cirugía, obviamente no son los guantes primero y luego el mandil primero. Se ponen primero el mandil ya con las manos lavadas y luego los guantes encima del mandil, ¿no? Entonces, igual, por más que ya tienen su ropa quirúrgica, los lentes, el gorro, la mascarilla, todo ya está puesto antes. Y los guantes y la bata es lo que se pone al final, ambos. Entonces, si ya tienen todo eso y todo eso está estéril porque todo eso está limpio, no pueden volver a tocar cosas que no están limpias. Por ejemplo, ya tienen los guantes puestos y no pueden tocarse ahora la cara, la mascarilla, arreglarse los lentes o algo porque se contaminan. Entonces, después de eso ya tienen la colocación del EPP todo listo, lo que necesitan, bien. Y después ya se tiene que hacer una limpieza de la herida o debridación de los bordes. Siguiente, por favor. Dale clic. Otro. Ya, ahí déjalo. Y la limpieza de la herida, ¿no? Como mencionábamos antes, ¿qué es lo que se suele utilizar? La iodopovidona cuando se quiere hacer, por ejemplo, una cesárea, una amputación, una fístula, todo eso lavan siempre toda la zona y la lavan bien 1, 2, 3, 4 veces. La lavan para que todo eso esté ya con la correcta asepsia, ¿no? Y cuando hablamos de limpieza de los bordes es, por ejemplo, cuando ha habido un accidente, algo traumático, una herida traumática, los bordes no se cortan finitos, ¿no? Salvo que sea con un cuchillo, salvo que sea con un vidrio así. Ahí los bordes están lisos, pero por ejemplo, por un arrancamiento, por una mordedura o algo, los bordes no son lisos totalmente. Entonces lo que se tiene que hacer, dale otro clic, por favor. Lo que se tiene que hacer es darle una forma regular a esa herida, no dejar los bordes así tan irregulares porque si no, no se puede suturar. Entonces se hace un corte de los bordes y le permite que los bordes ya se puedan afrontar mejor. Entonces, cuando hablan de limpieza de herida también, aparte de usar antisépticos, también hay la limpieza por barrido que se usa o limpieza mecánica por barrido que se usa con suero fisiológico, a chorro, a gran presión, desde una gran altura, se empieza a chorrear todo el suero fisiológico en la herida para que salga, para que limpie, y eso junto con una gasita, con el guante estéril, todo, puede ir ayudando a que vaya saliendo todo lo contaminado de esa herida. Luego el procedimiento de sutura, que ya vamos a ver más adelante, la anestesia, principios de sutura, cierre y técnica correcta. Dale clic, por favor. Otro clic, ya, ahí déjalo. Y por último, ya se hizo el procedimiento, ya se suturó, se cerró la piel, todo, se tienen que cubrir para que no se infecten. Entonces se pueden cubrir con gasas, con apósitos y ponerle un esparadrapo o un pegadero. ¿No? El pegadero es el que está bajito, mencionan que es mucho mejor, más eficiente en evitar infecciones porque tiene un cierre hermético de todas esas zonas, como un plastiquito como con pegamento que se coloca encima y se le quitan esos bordes alrededor y queda totalmente cubierto. Evita que la herida se moje, por ejemplo, algo que no hace la gasa y el esparadrapo, porque si le cae agua sí se puede mojar. Cuando se cubre, por ejemplo, la herida con gasa y esparadrapo,
Algunos mencionan que se tiene que cubrir totalmente los 4 lados del cuadradito, otros mencionan que solamente 3 lados y se deja un lado libre, pero ya depende de cada uno cómo prefiere dejarlo, ¿no? O qué prefiere usar, si gasa y esparadrapo o gasas con tegadera. Siguiente, por favor. Ya, entonces cuando se coloca la anestesia, porque obviamente se tiene que colocar anestesia, aunque sea local en estos casos, es que se quiera hacer un procedimiento quirúrgico controlado, como les voy mencionando, una extracción de un lipoma, de un quiste sebáceo, una biopsia, algo, se tiene que colocar anestesia local, ¿no? Ya para otros tipos de cirugía más complicados, mayor, gaseosa general, epidural, etcétera, pero vamos a hablar de la local. Las técnicas para colocar anestesia local en general son la de retirada, que es la que más he visto que usan. Ya tienen todo el anestésico en la jeringa, inyectan y van desde lo más profundo hasta lo superficial, como que sacando la aguja, sacando la jeringa, la aguja, y mientras van retirando, van depositando el líquido, ¿no? Entonces vemos en la imagen cómo va haciéndose más grande, más grande, más grande, y se hace como una pápula llena de este líquido que ya es la anestesia. Otras técnicas en abanico, si se va a hacer, por ejemplo, una extracción, tienes un área circular, haces en una esquina, en la otra esquina, y en esas dos tienes que ir haciendo por todos los lados, ¿no? Para un lado, para el otro, para el centro, y luego por el otro lado, para un lado, para el otro, para el centro. En una sola le llaman más cuando es un solo pinchazo, o sea, inyectan de una sola vez y dentro ya pueden ir moviendo, calculando y todo. Puede generar más trauma interno, sí, porque se está arrastrando la aguja dentro de la piel. Y después otros cuando ya tienen una herida abierta y hay una lesión abierta, y se usan la intralesional, es decir, dentro de los bordes de la herida. Por ejemplo, tengo una herida y dentro de los bordes, ahí donde está sangrando, ahí se coloca la anestesia. Y otros perilesional, que es cuando colocan por fuera, por la piel sana, ¿no? ¿Qué es lo que más he visto que usan? La intralesional, porque prefieren disminuir el traumatismo a nivel de la piel, disminuir que sangre, que haya más infección o algo, ¿no? Usan más la intralesional. Cuando quieren hacer procedimientos controlados, hacen una mezcla de todas, en una sola, mientras van haciendo en abanico, y cada vez que van depositando en cada lado, hacen en retirada. Siguiente, por favor. Y luego tenemos los principios de cierre, ¿no? ¿Cómo saber que va a ser un correcto cierre, una cicatrización correcta que va a ayudar a esta cicatrización? Es que los bordes o que la herida tiene que estar sin tensión. Obviamente si hay mucha tensión en la herida, esta va a jalar, disminuye el grado del flujo, del flujo hacia los bordes, disminuye su capacidad de cicatrización, entonces se puede abrir la herida, puede hacer dehiscencia de la herida, o sea, se rompen los puntos, no cicatriza mal, cicatriza abierto, y todo eso va a generar riesgo de infección, riesgo de daño, riesgo de necrosis, y que empeore la herida, ¿no? Entonces, para eso también hay tipos de suturas, que es el otro principio. Se tiene que elegir bien qué tipo de sutura se tiene que hacer, qué técnica de sutura se va a hacer, con qué hilo se va a hacer. Depende, ya les mencioné, qué herida, qué procedimiento, depende del paciente. Los bordes evertidos, es decir, a la hora de juntar los dos bordes de la herida, no tiene que quedar totalmente plano, no tiene que quedar hacia adentro o invertido. Tiene que quedar levemente vertido, tampoco tanto, porque una gran inversión al final genera complicaciones como son las cicatrices, ¿no? Esas cicatrices hipertróficas que son bien grandes, o las cicatrices queloides que crecen bastante, al final pueden ser un riesgo para que generen esos tipos de cicatrices, que si bien es cierto, está bien, está cerrado, pero al final termina siendo un problema estético, ¿no? Y el cierre por planos, si es que solamente se va a cortar piel o se va a suturar piel, no hay necesidad de que se haga un cierre por planos, pero si hay, por ejemplo, una cesárea, como es la foto que se está viendo ahorita, obviamente ahí sí se tiene que cerrar planos, se cierra poneurosis, se cierra peritoneo más abajo, algunos hacen puntos de flotación en tejido graso y luego se cierra la piel, ¿no? Porque cierre por planos, si es que solamente se cierra la piel o se intenta hacer un solo nudo que involucre todo, al final va a terminar abriéndose la herida, sacándose el punto, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, ese es un tipo de sutura intradérmica, entran por un lado, van por los bordes de toda la herida de un lado, del otro, de un lado, del otro, y salen por el otro lado, ¿no? Y vemos que esta piel no se ve que tiene tensión, o sea, está sin tensión, ha cerrado por planos porque eso se hace en una cesárea,
ha elegido un tipo de sutura correcto, una técnica correcta que es la intradérmica, y obviamente aquí está usando tipo nylon porque es no absorbible, y luego después de un tiempo se va a retirar ese hilo y los bordes están levemente vertidos para que mejore su cicatrización. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando no se usa esos tipos de cierres? Si se dejan unos bordes muy vertidos, hay mucha tensión a la hora de ajustar el nudo, empiezan a hacer estas cicatrices. Esta cicatriz es una cicatriz hipertrófica porque está agrandada, abultada por encima del nivel de la piel, ¿no? Hay otras cicatrices que son mucho más grandes, que son las queloides, que empiezan a crecer descontroladamente. Siguiente, por favor. Dale un clic. De ahí, por ejemplo, esta vemos también. Hay mucha tensión en la herida, se ha suturado generando unos bordes vertidos, demasiado vertidos. Entonces, ¿qué está pasando? Como la herida está más abierta, está en constante tensión, inflamación, la herida tiende a inflamarse, tiende a infectarse y al final termina infectándose todo y tiene que volver a abrirse, volver a limpiar, volver a cerrar. Ya hablaríamos de un cierre por tercera intención. Siguiente, por favor. Aquí igual, si es que hay, por ejemplo, una gran cantidad de infección, se abre por sí solo, no hay la suficiente tensión o no se usa el tipo de hilo adecuado, el tipo de sutura adecuado, se va a infectar, se va a abrir y esa apertura por sí sola se llama dehiscencia de la herida. Dale clic, por favor. Igual aquí, ¿no? Una dehiscencia de la herida. No se ajustó tal vez bien el nudo, no se hizo bien el nudo, es en una zona de alta tensión y el paciente se movió, estiró, flexionó, se sale el nudo. Siguiente, y eso es obviamente un riesgo para que se infecte. Y después ya se hizo la sutura correcta, se le envía al paciente a su casa, ya lo taparon correctamente como se ve a la izquierda. Le tienen que dar esa educación al paciente, ¿no? Los cuidados posteriores que debe tener, porque no es lo mismo llevar una sutura con una gasita y esparadrapo o cinta como se ve en la imagen, que llevar una sutura con esparadrapo, perdón, con gasita y con tegader, ¿no? Porque una sí le va a permitir mojar la herida, por ejemplo el tegader sí le permite mojar la herida porque es esa prueba de agua, mientras que la cinta, el esparadrapo no. Entonces se le tiene que indicar al paciente qué cuidados debe tener, debe mantenerla cubierta unos días, después de eso ya puede recién bañarse si es que está usando esparadrapo. No debe usar cremas a no ser que se le recomiende o que se le mencione, porque hay algunos que empiezan a ponerse cremas, lociones, que ungüento, que las hierbitas, que un montón de cosas. Entonces eso, si es que no está limpio y la herida todavía está abierta y está reciente, puede generar infección. También se les recomienda lavar la herida así, no se tiene que usar con mucha fuerza porque se pueden romper los puntos, pero sí tiene que hacerse con agua y con jabón neutro, que es lo que siempre mencionan. O incluso algunos lavar la herida con alcoholcito y algodón en casa, ¿no? ¿Qué más? Que no se debe tocar, que no se debe rascar, que no debe manipular la herida, porque algunos tienen los puntos y jalan el puntito que le ven aquí, que le pica, que le molesta y todo, y al final terminan sacándose el punto. Entonces esa no es la idea, ¿no? Porque se sacan el punto, se abre la herida y se infecta. También evitar situaciones que puedan contagiar o contaminar la herida. Es decir, no va a ir con una herida recién a meterse a la piscina, a la playa, que son lugares públicos, son lugares sucios que pueden contaminar la herida. No van a ir, por ejemplo, si tiene una herida en la mano, ir a cocinar, ir a, no sé, ponerse a recolectar cosas en la calle, a entregar folletos, algo, no, porque eso lo va a exponer a contaminantes y va a predisponer que haya una infección. Y obviamente no mascotas, ¿no? Si tiene mascotas, decirle que no le lama, que no esté cerca, que no se le pegue en la herida o que la mantenga cubierta, ¿no? Y signos de alarma para que tenga que regresar si es que en su casa nota alguno de los siguientes, ¿no? Si es que la herida se abre, si salió un punto, tiene que volver. ¿Por qué? Porque hay que limpiarla, hay que volverla a coser, hay que cerrar. Si es que empieza a sangrar, si es que empieza a tener pus o mal olor, significa que se está infectando. Entonces tiene que volver. Si hay signos de inflamación como calor, se empieza a hinchar, se vuelve rojito, le duele, todo eso es signo de inflamación, entonces tiene que volver a ver qué es lo que está pasando. Y obviamente si tiene fiebre ya representa una infección, un compromiso más sistémico. Y decirle, ¿no?, que tiene que volver, si es que son puntos en piel, se tienen que quitar esos puntos porque no son absorbibles, entonces tiene que volver al término de unos días, como lo mencionó Mauricio antes. Si es que es en cara, 4 o 6 días. Si es que es en tronco, 7, 12 días. Si es en extremidades, brazos, etcétera, piernas, 10, 14 días. Si es en la mano, 7, 10 días, ¿no? Ya eso depende de cada uno y del paciente su posibilidad de que pueda volver. Siguiente, por favor.
Y eso ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Dale clic, Lupe. Y recordar nomás que mañana tenemos la parte práctica donde van a ver calzado de guantes y los distintos puntos que se va a hacer: simple, continuo, colchoneros vertical y horizontal, intradérmico como es de la imagen de la cesárea que les mostré hoy, puntos de esquina también, que son los más básicos y que deben conocer. ¿Dónde se va a hacer? Mañana 11 de septiembre en el laboratorio de Anato, que está en el edificio de Juan Pablo II, de 4 a 7 en la USAT, ¿no? Y recordarle a los que puedan asistir mañana que cada quien debe contar con su material. No pueden traer un par de suturas, que son esos plastiquitos que son como piel, no como gelcitos, que pueden emplearlos, o patita de chancho, cuerito de chancho. El kit de suturas, obviamente, que son con materiales como los que ha mostrado Ailén al comienzo. Su hojita de bisturí, bueno, está por grupo, podemos conseguirlos. Dos hilos nylon 3 ceros TC, eso ya depende de cada uno, si quiere traer 3, 4, 5, es individual, ¿no? Depende de qué tanto siente que vaya a usar. Una jeringa de 10 mililitros con aguja para que practiquen la colocación de anestesia, y el par de guantes estériles para que hagan el calzado. Siguiente, por favor. Y bueno, mañana contaremos con el apoyo del doctor Gary Antonio Salazar Ruiz y del doctor Alexander García Guerrero, que son docentes de la universidad del curso de quirúrgicas, y ambos son cirujanos y ambos manejan obviamente todo este tema de suturas, y ya han llevado el curso y han hecho, ya saben cómo enseñar, qué metodología usar, y ellos nos van a estar apoyando el día de mañana. Siguiente, por favor. Y recordarles que mañana también va a haber premios, una libreta de apuntes, dos resúmenes, uno por Anecdotes, 5 suturas por Medical Life y una bolsita de alfajores, ¿no? Habrá sorteos, habrá premios a quien realice la mejor técnica, a quien responda también mejor el cuestionario, y todo eso ya lo veremos el día de mañana. Y eso ha sido todo, chicos. Si alguien tiene alguna duda, pregunta. Gracias, chicos.